Resumen del servicio dominical. Sé que me has servido, pero también tengo algo que reprocharte. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 5. Pastor David Kwon. Para ser felices, es necesario creer en Dios y en la palabra, haciendo con gratitud las diversas funciones de la Iglesia, pero muchos viven creyendo solo en los pensamientos de su carne y votan la palabra. Le dan más valor al orgullo que a la palabra de Dios. ¿En qué lugar del corazón está la palabra que Dios les comparte? Viven infelizmente por carecer del corazón de autoexaminarse y reflejarse en la palabra, por tener mucha autoestima, en lugar de verse a sí mismos a través de la Biblia, tal y como los mira Dios. La iglesia de Éfeso era ejemplar, tenía amor y pasión por Jesucristo, se sacrificaba, luchaba y predicaba con todo amor, pero se corrompió. El trabajo de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 2, es muy importante, porque estaban probando a los que se decían ser apóstoles que, dando falsas enseñanzas, lo único que querían era hacerse reconocer humanamente. Estas personas vienen de parte del diablo para destruir la iglesia del Señor y que el evangelio no sea esparcido. Los hermanos de Éfeso tenían la fina sensibilidad de Dios para reconocer a los apóstoles del diablo y evitar que engañaran a alguien. A nuestra iglesia también han querido llegar personas con falsas doctrinas, las cuales han sido detenidas al sacarlas a la luz. Ustedes deben luchar para que la iglesia no sea arruinada, porque ustedes, antes de ticos, son ciudadanos del reino de Dios. ¿Quién quiere luchar contra los falsos profetas y los hermanos engañadores? Deben hacerlo con la verdad del Espíritu Santo, donde no hay miedo. David no le tuvo miedo a Goliat, porque él dependía de Dios, pero Saúl sí le tuvo temor, porque dependía de sí mismo. Tienen dos escenarios muy diferentes: apoyarse en el Espíritu y el poder de Dios, o sin tener fe, depender de su propia capacidad, poder y criterio humano. Cuando ustedes usan la astucia humana, se van alejando de Dios, mientras que, acercándose a la palabra de Dios, sus corazones muertos reviven. Cuando ustedes mantienen la distancia con Dios y con el siervo Satanás aprovecha para engañarlos. Deben sentir vergüenza por su inmadurez espiritual y falta de sensibilidad para con la iglesia y arrepentirse. En Hebreos, capítulo 6 y versículo 10 dice que Dios es galardonador para quienes le sirven, asumiendo su responsabilidad como obreros del Evangelio. Pero muchos aceptan el pensamiento del diablo de no saber si seguir a Cristo y soportar la persecución, o dejar el camino del Señor. Todo lo que hagan con amor al nombre de Jesucristo será guardado y recordado en el corazón de Dios. El Señor no olvidará a quienes se sacrifican por su obra en el Evangelio. No están sirviendo vanamente, Dios es su galardonador. Si la iglesia se corrompe carnalmente, pierde su función espiritual. Deben respetar el servicio santo de Dios, con la cultura de Dios, no con sus culturas carnales. ¿Por qué viven en el recuerdo de la pasión a Dios pasada y el amor que le tuvieron al Señor? Hablan de lo que hicieron hace 10 o 20 años, pero, ¿cómo están ahora? Están corruptos. El Señor los corrige porque ustedes olvidaron su origen, el cual les muestra en la Biblia. Pero cuando Dios quiere enmendarlos, ustedes le responden: no me diga nada, porque hace varios años yo hice tal y tal cosa para la iglesia. Este es un estilo de vida corrupto. Dios no olvidará su servicio y obra de la fe en los proyectos del Evangelio. ¿Fueron ustedes los que lo hicieron? En Romanos, capítulo 7 y versículos del 15 al 20, dice que en la carne no mora el bien, solo el pecado. ¿Un hombre pecaminoso puede servirle al Señor con su carne? No, lo hace el Espíritu Santo, lo hacen la fe y la guía que le han enseñado los siervos. Ustedes no hicieron nada para poder jactarse. Todo lo hizo Jesucristo en ustedes. No podemos amar a nadie incondicionalmente, pero el amor ágape, el incondicional, el amor de Dios, mora en nosotros y es Él que nos hace sacrificarnos por la obra del Evangelio. Hebreos, capítulo 6 y versículos 11 y 12, habla de la constancia en la fe, ser continuadores de los hombres de la fe. Hablen de cómo obra Dios hoy en sus vidas. No hablen solo del Jesús que los usó ayer, porque ese Dios es el mismo de hoy. Dios es galardonador ayer, hoy y mañana, y recuerda por siempre el servicio de ustedes para su Evangelio.
Si son perseguidos por el Evangelio, Dios es su galardonador. En Apocalipsis, capítulo 2 y versículos 2 y 3 dice que Dios conoce sus obras, su arduo trabajo y paciencia, y es justo para reconocerlo. Pero hoy deben escuchar muy bien el versículo 4. Aunque le han servido al Señor y hayan sufrido persecución, algunos no leen la Biblia, no llegan temprano al servicio dominical o cabecean mientras lo escuchan. Leer la Biblia, oírla y meditarla es muy importante para mejorar, sanar y crecer en la fe. Hoy Dios los exhorta con amor y respeto. Dios les dice que trabajen en la iglesia, y para perfeccionarlos espiritualmente, los corrige diciéndoles la verdad sobre sus carencias en la vida de fe. No se molesten por esto, aprendan a bailar con el tono de la alegría de la flauta de Dios, y también con el tono de su reproche. Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 5. Busquen la razón por la que dejaron su primer amor a Dios, y enmiéndenlo. La excusa de su corrompido estado espiritual no sirve de nada delante de Dios. Arrepiéntanse, recupérense y vuelvan a hacer las primeras obras. Dejen las obras del mundo, mediten de donde cayeron y arrepiéntanse. Para esto busquen la ayuda de los siervos y recuperarán las primeras obras en el amor del Señor.